agradeciendo lógicamente al comité organizador de estas jornadas, a la propia moderadora Carmen, a la profesora Ángeles Lara, a Ricardo Rueda, también de modo muy especial a Elena, que yo sé que anda también en estas cosas, su amabilidad para invitarme. Yo no tenía absolutamente ninguna duda de que en cuanto mi querida, muy querida y respetada compañera Aurora Valenzuela entrase en acción, se iba a acabar el hecho y buen ejemplo podían tomar los del Granada, aquí que estamos cerquita de los Cármenes, porque hemos acabado ganando 2-1, cosa que Granada muy pocas veces ha hecho en términos futbolísticos esta temporada. Miren ustedes, nos vamos a ceñir al tiempo efectivamente, ya que vamos bien, y yo les quiero hablar de algo que es totalmente operativo. Algo que desde el año 2006 venimos haciendo en diversos países del mundo y que tiene un objetivo claro, del cual se derivan actuaciones como las que hoy día nos ocupan aquí, y nos ocupan por el problema que supone en países como el nuestro, pero también nos ocupan porque somos conscientes del sufrimiento y el dolor que, como muy bien han expresado los ponentes anteriores y de manera muy especial la profesora Valenzuela, de la indignidad que supone para cualquier ser humano el poder ser víctima de ese tráfico y esa trata en especial de personas que en el caso de las mujeres está enormemente asociado estadísticamente hablando con la explotación sexual, como todos ustedes saben. La Universidad de Granada, desde nuestro departamento de Medicina Legal, ahora nos llamamos Medicina Legal, Psicología y Antropología Física, los psiquiatras ya están en otro departamento desde hace un par de meses, en el año 2006, como les decía, incluso antes, en 2004, comenzamos un programa, que es lo que yo les voy a explicar y lo que estamos haciendo, cómo se está haciendo y los resultados que estamos teniendo, para luchar contra el tráfico y contra, genéricamente al ser menores, contra la trata de menores, también incluyendo los problemas relacionados con la adopción ilegal. Este programa es el que aparece con ese nombre, el de DNA for Kids, y ustedes tienen que tener como referencia que en el año 2008 esta oficina de Naciones Unidas, la UNODC es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Drug and Crime, que por eso es D y C al final. En el año 2008 se generó un programa específico que se llamó, de hecho se llama, porque está digamos, activo, el UN Gift. Gift, ustedes saben que en inglés es regalo, y esto es el acrónimo en inglés de Iniciativa Global contra el Tráfico de Seres Humanos. Lo que hacían era tratar de responder a las enormes preguntas que las estadísticas, respuesta a las preguntas que las estadísticas nos muestran. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, en una encuesta que se pasó a 185 países del mundo, 161 de ellos respondiesen que están afectados bien porque son lugares de origen o de tránsito o de destino, o de todo, de tráfico y trata de seres humanos? Y yo creo que los 24 que respondieron que no dijeron la verdad, porque yo creo que es imposible que hoy en día haya un país que esté exento en alguno de estos sentidos: origen, tráfico, lugar de tránsito o lugar de destino de seres humanos. El director general de la UNODC, un italiano, el señor Antonio María Costa, dijo hace ya un par de años, en 2009, que nunca en la historia de la humanidad ha habido tantos esclavos como hay ahora, en términos absolutos. Si no es esclavo en el sentido que nosotros podemos pensar de épocas pretéritas de la historia de la humanidad, sí que son esclavos en el sentido que cualquier víctima de tratas en condiciones como las que se han explicado anteriormente es un esclavo, porque realmente no tiene su libertad para disponer, aunque pueda tener una compensación económica en un momento determinado. Me interesa destacar, y perdón que esté en inglés aquí abajo, el 95% de las víctimas experimentan, aquí también está, durante los procesos de tráfico de traslado, que son víctimas de trata, cualquier tipo de violencia física o sexual, y si es mujeres básicamente sexual. Y por lo que les decía, datos de esto, hay una estimación de que casi 2,5 millones de personas son víctimas de tráfico cada año. Esto es un problema realmente enorme, que a veces los gobiernos han intentado afrontarlo de manera muy directa. Por no centrarnos en campañas que ha habido en España, a mí siempre me llama la atención y sorprende esta del gobierno canadiense, donde se habla y un anuncio, pues la traducción literal sería gente a la venta en Canadá. Bueno, en cierto sentido sí,
no es que tú vayas y compres a la persona, pero tú vas y tienes derecho, aunque ella no quiera, a disfrutar de esa persona, básicamente en casos relacionados con explotación sexual. Esto es un problema realmente, como ustedes comprenderán, complejo y tiene que abordarse desde diversos puntos de vista. El más importante, sin duda alguna, es el legal, porque el legal es el que garantiza que las cosas se hagan de una manera adecuada. Pero hay aspectos operativos policiales, sin duda alguna, hay aspectos desde el punto de vista médico y hay aspectos científicos que deben implementarse en todo momento para que podamos conseguir, lamentablemente a medio y largo plazo, porque esto no tiene solución a corto plazo, una solución. El tráfico de seres humanos, como se escribe ahí, y en especial, no es especial, en especial el de niños y adolescentes, continuará en tanto en cuanto los traficantes y las organizaciones criminales sepan que no hay modo de identificar y relacionar a los niños con su familia o su país de origen, lo que les otorga una impunidad porque el crimen o delito es difícil de demostrar en muchos casos. Quien dice difícil dice imposible. Esto es una realidad y contra esa realidad se puede tratar de luchar y nosotros humildemente desde la Universidad de Granada lo estamos haciendo. Hace poco, hace 3 días, era noticia en toda la prensa internacional, el pasado fin de semana, de hecho, hace un poquito más, el problema con los traficantes, el tráfico y la venta de bebés en China, que es un problema permanente, primero por las restricciones que aún permanecen dentro de algunos estados de China para que las familias tengan solo un hijo, y en segundo lugar porque por múltiples razones en China el hijo varón tiene mucho más valor que una hija, que una niña, que una mujer. De tal manera que se roban sistemáticamente no, se roban en redes organizadas que existen aún niños para venderlos. Estos son ejemplos. U otros casos de niños, son de revistas españolas, es decir, que son noticias, niños esclavos que los venden en diversos lugares del mundo. Estos concretamente, que están en las costas africanas, en las costas atlánticas de África, los roban literalmente del interior de los países, los llevan a la costa para que tienen unas redes en la mano, para que actúen pescando. ¿Por qué quieren niños pescadores? Pues porque esos niños pescan en zonas de la costa que son con aguas muy poco profundas, con aguas con arrecifes, donde se acumulan pescados, peces y mariscos de un gran valor. Y les interesa que sobre las barcas vaya poco peso, y ese poco peso lo garantiza un niño. Un adulto pesa pues 2 o 3 veces más que un niño, de tal manera que utilizan a los niños. Cuando estos niños crecen y aumentan sus características métrico-ponderales, los eliminan, los dejan aislados de sus familias, que a lo mejor viven 100, 200, 300, incluso más kilómetros en el interior del país. ¿Dónde acaban esos niños? Pues básicamente en redes criminales, cometiendo delitos organizada o desorganizadamente. ¿Qué pasa con las niñas que son raptadas desde pequeñas para tráfico sexual, para explotación sexual o para cualquier otro tipo de trabajo cuando van creciendo y están totalmente desamparadas, que acaban facilísimamente en la prostitución dentro de sus países de origen y cuando llegan a otros países de destino final, como pudiera ser España y como se ha mostrado por los diferentes ponentes? Nosotros lo que estamos haciendo desde 2006 en diferentes países del mundo es ayudar a que en esos lugares donde hay menores abandonados sin identificar, que van a caer en redes criminales, puedan ser identificados para, en primer lugar, ser devueltos a sus familias y, en segundo lugar, cuando no se pueda devolver a la familia, por lo menos que estén identificados y que no puedan ser sacados del país sin que se sepa quiénes son y de dónde provienen. Y eso es en la investigación judicial y policial es un instrumento importantísimo. En este momento, dentro de este programa DNA Pro Kids, hay 16 países del mundo que están generando su propia base de datos. Nosotros les ayudamos, nosotros recibimos dinero de una serie de fundaciones, que luego les mencionaré. Nos dan dinero a la Universidad de Granada, a la Fundación de la Universidad de Granada y a la Fundación de la Universidad del Norte de Texas, que colabora con nosotros dentro de este proyecto a nivel internacional, y con ese dinero nosotros hacemos una serie de cosas para que esos países generen ¿qué? Una base de datos de niños sin familia, base de datos en este caso genética de ADN, para poder identificarlos, y una base de datos de familiares ¿familiares de qué? Pues de niños que han desaparecido. Y esto es tan fácil porque, una vez generados los datos, se puede hacer con cierta facilidad con los programas informáticos adecuados, como comparar los datos y ver si este niño está siendo buscado por su madre, por su padre o por algún familiar. Y se están consiguiendo, y les voy a mostrar los datos de lo que hemos hecho hasta hoy en día. Tenemos a países en marcha en todo el mundo. Por ejemplo, estos son kits que ahora se los enseño, que tenemos adaptados a países diferentes, como en este caso en Guatemala y México. Latinoamérica están trabajando efectivamente y con resultados
México, a través de la Policía Federal, la PGR y de diversos estados, están en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, estamos trabajando en Ecuador, en Perú, en Paraguay, en Bolivia. Les voy a poner un caso muy bonito luego además internacional de Bolivia. Y en Asia estamos trabajando ahora mismo en Nepal, estamos trabajando en India, en Filipinas, en Indonesia, en Tailandia y en Sri Lanka. Y hay resultados en todos esos lugares. Estamos haciendo que se reúnan las familias, un niño o niña que aparece en Bangkok y que la policía enseguida la detecta porque está siendo sometida, está haciendo mendicidad. Se intenta identificar a los padres, salen huyendo, evidentemente no les importa porque no es su hija. ¿Y qué pasa con esa niña? A lo mejor la están buscando los padres en la otra punta de la ciudad, que Bangkok es una ciudad muy grande, o a 500 kilómetros, como un caso que se dio no hace mucho tiempo. Se reunifica la familia. ¿Qué pasa con las adopciones ilegales? Gente que roban a los niños, una señora, chica joven, se hace pasar por la madre de ese niño y le dan una adopción que luego se convierte en adopción legal, pero que procede de un robo. ¿Y eso por qué se hace? Porque en muchos países ese tipo de las adopciones, una madre llega y dice: mire, usted, tengo 5 hijos, lo cual es cierto, y este es el 6º hijo mío, ya no es verdad. Y yo no puedo criarlo porque estamos en una situación de pobreza y tal, entonces quiero que mi hijo tenga una buena vida y que vaya en adopción. Entonces, dan alienación, a partir de ahí es todo legal, y esa mujer, a esa familia en conjunto, se le da una compensación económica, pero no porque ha dado el hijo, no es como vender el hijo. Es como decirle, pobre mujer que no puede criar a su 6ª hija o a su 6º hijo, que tiene otros 5, vamos a darle una ayuda económica. Y eso origina un tráfico de menores para adopciones. Luego les contaré al final una cosa sobre este tema, porque es algo impresionante. Ni que decir tiene. ¿Y por qué se hace eso? Claro, nos falta la pregunta principal. Porque nadie comprueba que esa señora que dice que es la madre y que da al niño en adopción sea la madre de verdad. Lo que se llama técnicamente, médico-legalmente y genéricamente en el mundo judicial, la madre biológica. Es una simple prueba de ADN, lo pone de manifiesto. Usted lo da porque es la madre y tal. Bien, vamos a ver si es verdad. Nosotros, ¿qué hacemos con el dinero que nos da? Pues miren ustedes, hemos fabricado ya más de 40.000 kits de este tipo, donde básicamente hay una especie de hisopo, en vez de ser algodón, lo que lleva es una lámina de papel especial donde se pone o células de la boca, lo que la gente llama normalmente saliva, o una gotita de sangre. ¿De quién? Pues por un lado de los menores no identificados, con autorización judicial, que normalmente suele ser el fiscal o el que equivalga, porque esto varía muchísimo dependiendo de los países. En España sería el Ministerio Fiscal el tutor de los menores, en principio por defecto, y si no me equivoco. Y por otro lado, se aplica también a los familiares de los niños desaparecidos, que mayoritariamente son mayores de edad, y a veces son madres menores de edad, pero mayoritariamente son mayores de edad, y entonces dan un consentimiento informado, y todo eso se introduce en una serie de fichas que nosotros, y que también estaban anteriormente en este tipo de fichas, como quiero ceñirme el tiempo, donde se rellenan todo ese tipo de datos, incluida una foto del menor. ¿Qué tenemos hasta el momento? Pues miren ustedes, hay más de 2.700 muestras recogidas en los diferentes países del mundo. Hay más de 508 identificaciones positivas. Identificación significa reunificaciones. Es decir, niño o niña que no se sabía quién era, que se encuentra a su padre o a su madre. Y hemos llegado a evitar más de 220 adopciones ilegales. De hecho, en Guatemala, en el año 2007 se descubrió, en el año 2008, perdón, se descubrió un gran escándalo en una casa digamos, de acogida de menores, que era un centro ilegal de adopción de menores, y se cancelaron todas las adopciones que iban por Estados Unidos. En Estados Unidos, el 25% de todos los niños adoptados en Estados Unidos, que es el país que en términos absolutos más niños adopta, iban a parar a Estados Unidos. En términos relativos, saben ustedes que es España, el país que más niños adopta de todo el mundo. Relativos significan proporción a la población que nosotros tenemos. Y les cuento para acabar, este caso, se acordarán todos del terremoto de Haití, y algunos a lo mejor hasta recuerdan que fue el 12 de enero del año pasado. Sí, fue el 12 de enero a esa hora local, que en España ya era el comienzo de la noche, y un caso espectacular, porque el 30 de enero de aquel año, o sea, 18 días después del terremoto, en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia, aparecen 25 menores y 5 adultos tutores. Esos 25 menores eran haitianos, ahora verán alguna foto, niños preciosos, niños y niñas preciosos y preciosas, negritos y negritas, con 5 tutores, ¿vale?
claramente de origen haitiano, con pasaportes haitianos. Esos niños se habían volado, como se ve en el mapa, desde República Dominicana, 18 días después del terremoto, de República Dominicana a Panamá y a Lima, a Perú. Iban en tránsito, nadie les pidió documentación, pero el destino final era Santa Cruz, Bolivia, y allí le pidieron los papeles. Los policías bolivianos inmediatamente detectaron que esa situación normal de un grupo de 25 niños con 5 adultos que decían que eran los tutores no es muy normal, y al estudiar los documentos se dieron cuenta que eran documentos originales pero falsificados. Los datos estaban falsos, estaban como documentos, y aquí que hay compañeros del cuerpo, amigos del Cuerpo Nacional de Policía y de Guardia Civil, porque saben muy bien, los documentos, pasaportes y tal, llevan un número de serie de lo que es el documento correlativo, y luego tendrás el número de pasaportes, el número de carnet de identidad, lo que sea. Entonces, pasaportes correlativos no pueden estar emitidos en ciudades diferentes en años diferentes, porque el documento sale del mismo lugar. El documento número 1 tiene una fecha y el documento número 2 tiene una fecha posterior al número 1, si no, algo se ha hecho mal. Bueno, los identificaron. Esos niños, aquí aparece una fotografía, que es una fotografía de internet, es una fotografía que nos mandaron a nosotros. Cuando se detectó esa situación ilegal, claro, se comenzó a presionar a esos adultos y ellos decían, no, mire ustedes saben que ha habido un terremoto en Haití hace poco y nosotros venimos a que estos niños viajen por diversos países de Latinoamérica porque están muy estresados. Estos niños venimos a que tengan unas vacaciones porque estos niños están muy estresados. Esa era la excusa formal, y esto está en internet, es decir, que ustedes lo buscan lógicamente y lo encuentran, porque esos niños no iban a ningún tipo de tour. De hecho, cuando se hicieron todas las gestiones, 20 de esos menores iban a las costas de Brasil para explotación sexual. 20 de esos menores iban, a ciudades como de la costa de Brasil, como Recife, Fortaleza, Salvador, Río de Janeiro, y 5 de esos niños iban en principio a una zona de Argentina, del interior, en los Andes, que es la zona de Bariloche, aproximadamente a esa altura. Parece ser que 2 había ciertos contactos para adopción, en este caso totalmente ilegal, pero en todo caso nosotros 23 confirmados. Lo más bonito de esto es que nosotros habíamos comenzado el programa DNA Pro Kids en noviembre del año anterior, en noviembre del año 2009, DNA Pro Kids Bolivia, de tal modo que de manera inmediata nosotros, los compañeros de Bolivia, de la Policía de Bolivia, tomaron muestras de todos los niños, se mandaron, nosotros hicimos los análisis aquí en Granada, en paralelo a los de Bolivia, y lo pudimos comparar con familias de Haití que habían denunciado la desaparición de niños. Claro, la pregunta es, ¿cómo dentro del caos que genéricamente hay en Haití, lamentablemente en esta situación, y en especial después del terremoto, se pudo identificar? Pues fue relativamente fácil porque 3 días antes de que estos niños llegasen, apareciesen en Santa Cruz, Bolivia, lo que había pasado es que de un campamento habían desaparecido unos 40 niños, las cifras varían entre 40 y 44. Y los padres habían denunciado que en una noche habían desaparecido 40 niños, en las edades, del rango de edades de estos técnicos. Con lo cual no fue, y ahí colaboró mucho Cruz Roja, no fue especialmente difícil pensar que estos 25 niños eran parte de los 40. Se tomó muestras a los padres, se comparó, que para eso es DNA Pro Kids, y en este caso en una colaboración internacional se logró la identificación inmediata de 13 de ellos, 13 de los 25. Posteriormente se identificaron 5 más, aproximadamente a los 2 meses, y posteriormente 2 más. En total hay ahora 20 niños identificados, de los cuales 18 han vuelto ya al país de origen. Los otros están todavía no identificados, y 2 de los identificados, no sé por qué, están todavía en acogida en Bolivia bajo la protección de las autoridades bolivianas. Pues bien, esto es lo que se puede hacer. Yo les hablaba antes de una niña identificada en Tailandia. Este fue el primer caso que nosotros tuvimos, y esto lo hizo la Policía Real de Tailandia, la Royal Thai Police, porque esto se hace en cada país. Nosotros les damos los medios, les damos los kits para que lo hagan. Les hacemos los análisis gratis aquí en España o en Estados Unidos cuando ellos no tienen laboratorio o no tienen dinero para hacerlo. Cuando tienen laboratorio, les enviamos los reactivos necesarios para hacer los análisis genéticos, que son caros. Les damos la formación, les pasamos la base de datos, porque lo que nos interesa es que dentro de cada uno de esos países haya una fortaleza suficiente para que esto se detecte y se evite. Porque el sufrimiento que tienen las personas es desde el minuto cero. Lo decía antes muy bien la profesora Aurora Valenzuela. Es que no solo es el problema de la víctima, es el problema de los familiares. Y esto es muy grave en cualquier caso y en cualquier situación.
Esta es una fotografía de nuestra página web, que yo les animo a que visiten, donde tenemos las visitas que tenemos. En los puntos rojos marcan, y el tamaño, pues cuanto más grande es más número de visitas a nuestra página web. Últimamente, desde hace un mes, hemos entrado en esto de las redes sociales. Tenemos ahí en Twitter y en Facebook, y yo les pido que vayan. La semana pasada significa el día del Real Madrid-Barcelona, partido de fútbol. El sábado pasado, Informe Semanal emitió un programa que está disponible muy fácilmente a través de la página web de Televisión Española. Ustedes ponen en Google Informe Semanal y enseguida les sale. Hay un programa que se llama Niños sin Rastro. Se emitió el sábado pasado, día 10, o que fue el sábado pasado. En ese programa de Niños sin Rastro se grabó por un equipo de Informe Semanal, y yo estuve presente en la grabación, en Guatemala, por el problema que hay con las adopciones ilegales. Y se muestra el trabajo que estamos haciendo con DNA Prokichi y la efectividad que está habiendo. En Guatemala incluso hay una ley, es el primer país con una ley en el mundo específica para identificar a los menores y devolverlos a su familia. Se llama Ley Alba Kenneth, en honor a 2 niños que desaparecieron y por falta de coordinación policial fueron asesinados. Y se cree que si hubiera habido un poco de coordinación no habrían sido asesinados. Alba y Kenneth, en honor a esos niños, se llama así la ley. Por lo tanto, tenemos medios para trabajar, tenemos capacidad de hacerlo, y en ello estamos. Por eso quiero terminar agradeciendo a las fundaciones de 4 grandes empresas. Una de ellas es un poco más pequeñita, pero la queremos mucho, que es Caja Granada, y las otras son grandes empresas, 2 españolas, BBVA y Banco Santander, y una norteamericana, que es la fundación de Light Technologies, que es la empresa, que nos dan el dinero de manera desinteresada a la Universidad de Granada y a la Universidad de Texas, y con eso nosotros podemos seguir ayudando, porque la ciencia, en cualquier caso, está claro que puede ayudar, pero más que la ciencia es la voluntad de las personas. Muchas gracias.